La Sala, un programa de entrevistas de Zion TV. Bienvenidos a un nuevo episodio En la Sala de Zion TV. Mi nombre es Juliana Bendaño y hoy nos acompaña Camilo Chiquillo, docente de Zion International University. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy bien, Juliana, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos van a ver, pues muy contento de estar acompañándolos en este día. Muchas gracias. Camilo es comunicador social, es psicólogo, es abogado en formación y como lo mencionábamos inicialmente, es docente de la universidad en áreas relacionadas con comunicación social, periodismo, psicología y administración. Pero detrás de un profesional hay un ser humano y nos gustaría conocer, y a nuestra audiencia también, quién es Camilo. Cuéntanos un poco más sobre ti, cuántos años tienes, dónde vives, qué haces en tus tiempos libres. Gracias, Juliana. Pues esa pregunta de quién soy yo es un poco compleja. Siempre, siempre cuando le preguntan a una persona quién es, lo pone uno a pensar muchas cosas. Pero en términos muy generales, yo soy hijo de un papá que es carpintero, de una mamá que es ama de casa, a quienes amo profundamente y les debo todo lo que soy. Soy hermano de tres hermanos, dos hombres y una mujer. Soy tío de cuatro sobrinitos y tengo 33 años recién cumplidos. Soy una persona que le encanta estudiar. Yo en realidad sí he pensado toda la vida que lo que más me gusta hacer a mí es estudiar. Y no lo digo, digamos, como tema de soberbia ni más faltaba, sino porque yo siempre entendí que no hay nada más lindo en el mundo que aprender de las personas, que aprender de todo lo que saben, de todo lo que pueden enseñar y también aprender para poder enseñar después. Por eso los caminos, pues, de mi vida me han traído a ser docente y nada, soy una persona que le gusta mucho interactuar con la gente, a pesar de que a veces soy muy tímido o soy muy serio en muchas cosas. Yo soy feliz hablando con la gente, soy feliz escuchando a la gente, soy feliz tratando de ayudar a la gente, porque considero que uno tiene una misión en la vida y en el mundo y es venir como a tratar de hacer que otros también tengan una vida tranquila. Procuro vivir tranquilo, procuro ser muy serio en mis cosas y sobre todo procuro siempre hacer las cosas bien, tanto para mí como para los demás. Entonces, para no ponerme un poquito más filosófico, me parece que eso es lo que resume quién soy yo. Soy una persona que soy bastante hogareña, soy bastante familiar, no soy de grandes extremos ni grandes aventuras, más bien soy alguien que disfruta estar solo, pero no solitario, que es muy distinto, y disfruto mucho la soledad, es muy buena consejera, pero repito, también soy muy dado a compartir con la gente. Entonces, hobbies tengo muchos, pero pues bueno, hablaremos de eso tal vez más adelante. Así que para resumir, creo que podría resumirte lo que soy en estas palabras. Camilo, y muy interesante porque en realidad durante la entrevista vamos a ir viendo como esas facetas tuyas, tanto de docente como a manera personal, y en realidad se nota, como nos mencionabas, que te gusta estudiar. Y justamente pues tienes una formación académica muy bonita y muy interesante y queremos enfocar esta pregunta que viene justamente en eso. Entonces, nos mencionabas, bueno, eres administrador, eres psicólogo, perdón, eres comunicador social, eres Ujú, psicólogo, estás en proceso de formación para ser abogado. ujú. Son tres disciplinas que pues quizá uno pensaría abordan temas completamente diferentes, pero todas tienen algo en común y es ese componente social. ¿Sí? Entonces Ujú. queremos saber qué hizo puntualmente que escogieras estas carreras y qué destacarías de cada una de ellas. Sí, digamos que es muy complejo cuando una persona le pregunta a uno que cuál es su carrera y yo digo que pues estoy haciendo la tercera. Obviamente las personas se sorprenden y yo considero para responder tu pregunta que lo que encierra los tres ámbitos de mi formación es el ayudar a la gente. Si tú te das cuenta, cuando uno piensa en comunicación social y en periodismo, lo que busca o lo que pretende o la idea de esta profesión es tratar de convertir la información en algo más sencillo para que toda la gente la pueda entender, ¿no? Comunicar, tiene mucho que ver con el lenguaje, con la expresión corporal, con la expresión verbal, no verbal. Y digamos que el tema de la comunicación es una herramienta muy fuerte en un mundo en el que vivimos, entonces también es muy poderosa para ayudar a la gente, pero también para hacerle mucho daño. Si nos vamos al ámbito psicológico, digamos que cuando yo decidí estudiar psicología fue también por algunos temas personales que me llevaron a mí a entender que nosotros como seres humanos necesitamos ayuda. Eh,
A veces somos demasiado orgullosos o somos demasiado soberbios para entender pues que en este mundo le pasan a uno muchas cosas y que uno a veces necesita bajarle un poquito a las revoluciones y entender que nuestro cuerpo también necesita mucho cuidado, pero sobre todo nuestra mente. Eh, no sé, Juliana, tú a veces vas al médico porque te duele una pierna o te duele el corazón o te duele, bueno, el corazón no duele, pero tienes problemas cardíacos o te duele una muela y el médico te receta y te ayuda. Pero cuando estamos hablando de temas mentales, de temas psicológicos, siempre está ese tabú como que no, como que usted qué le pasa. Y yo viví esas circunstancias y decidí estudiar porque siempre he pensado que uno puede ayudar a las personas, pero se tiene que preparar. Entonces decidí estudiar psicología también en pro de querer ayudar a muchas personas, porque tal vez cuando yo necesité ayuda no la tuve, ¿me entiendes? Entonces, digamos que eso fue mi gasolina y potenció lo que yo hice como psicólogo. Luego, pues hice mi maestría en neuropsicología clínica también para enfocarme mucho en ayudar a los niños, que también es una pasión muy grande para mí. Y ya ahorita estoy en la mitad de la carrera de derecho, que digo que también es el complemento claro para poder ayudar a los demás. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien, te tienes que formar, te tienes que preparar. No puedes ayudar a alguien con bases muy básicas, con algo muy básico, porque entonces no le vas a poder ayudar bien. Sí le vas a poder ayudar, pero no bien. Entonces, digamos que por eso yo me esfuerzo por prepararme y aquí estoy con el eje central de mis carreras, que es ayudar a los demás. No puedo pretender como una panacea de creer que es que voy a cambiar el mundo, voy a ayudar a todo el mundo, a las personas, porque eso es desgastante y eso es lo que trae mucha frustración a las personas. Pero sí entendí que con lo poco que pueda hacer desde la docencia, desde mis profesiones, desde mi ámbito personal, si yo logro cambiar algo en una persona, estaré cambiando el mundo de esa persona. Y entonces ahí es donde nosotros podremos entrar a pensar que nuestras acciones y cómo nos preparamos sí tienen un impacto muy grande en las personas, siempre y cuando las podamos ayudar bien. Entonces, estas tres carreras, si tú te das cuenta, yo le digo a mis estudiantes que son tres carreras del corazón, porque tú no te vas a hacer millonario con la comunicación, bueno, con el derecho tal vez, con la psicología no, pero sí son carreras del corazón porque escuchar, a querer apoyar, a querer ayudar. Y vuelvo y repito, en este mundo estamos para tratar de que otros vivan mejor, ¿no? Y hay personas que sufren mucho, sufren muchísimo más que uno. Uno se queja demasiado, pero hay personas que realmente tienen muchos problemas. Y si desde mis carreras yo puedo hacerlo, vuelvo y repito, no como la idealización, pero si desde mis carreras yo puedo aprender para después enseñar y tenderle la mano a alguien, eso es lo que yo haré, eso es lo que ayer lo haré y para eso me estoy preparando, para eso me sigo preparando todos los días. Y es muy, quiero retomar algo que hablaste durante tu respuesta, que es muy interesante y yo creo que también muchas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales quizás se han preguntado. Muchas personas dirán, bueno, a mí me gustaría ayudar a mí me gustaría trabajar por enfocarme en querer mejorar el estilo de vida o la forma de vida de las personas, pero no sé cómo hacerlo. No sé desde mi rol qué hago, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y nos diste una herramienta muy importante y es formarnos, porque justamente eso es lo que nos da las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para poder ayudar al otro, para que esa situación que está viviendo el otro no se convierta como en un problema un poco más grande que nadie sepa qué hacer con él, sino realmente ayudar a desenredar quizá ese hilo que viene enredado y que la persona necesita, como tú lo decías, alguien que me ayude a salir de esa situación en la que estoy y con las herramientas que adquirimos en la academia o en la formación académica, justamente es donde pues podemos entender o capacitarnos para ello. Exacto. Vemos, Camilo, que dentro de tu estudio, dentro de la academia que has realizado aquí en la universidad, para quienes no saben, Camilo es egresado de Psicología de Zion International University y tú, obtuviste la tesis de grado summa cum laude. Esta es la máxima distinción en un trabajo de grado y nos gustaría que nos compartieras, Camilo, sobre el tema abordado en tu tesis, qué aportes realizan esta investigación tanto para la universidad como para nuestra sociedad actual. Primero tengo que decir, Juliana, que la universidad fue muy bondadosa conmigo cuando me da ese título. Diría yo que prefiero verlo así, mentiras, muy agradecido con la universidad, muy contento, muy sorprendido, primero con Dios, muy agradecido porque digamos que yo siempre soy creyente de que Él es el que permite todo.
todo lo permite Él y todo es gracias a Él. Y esa es mi posición y por supuesto que trato siempre de que todo lo que yo hablo y expreso, darle el primer lugar a Él porque pues obviamente se lo merece. Y partiendo de eso, mi tesis abordó una problemática bastante importante y es yo lo quise hacer la mezcla entre lo religioso y lo psicológico. Si bien nosotros sabemos que Zion International University es una universidad abierta al todo el público, es una universidad académica, por supuesto, pero tiene un enfoque religioso y ese enfoque religioso es bastante novedoso, sobre todo en países latinos, donde el tema de la religión es como tan rechazado porque hay tantos imaginarios, pues Zion ha venido a romper esas barreras y ha venido a enseñarle a la academia que sí se puede abordar los temas desde la religión, con seriedad, con orgullo, con madurez, con preparación. Y entonces yo lo que quise hacer fue mezclar precisamente esos dos grandes ejes, la religión con la psicología. Yo, digamos que lo que hice o mi tesis se titula La escrupulosidad o el toque religioso, un tema de varias miradas. Así se titula mi tesis. Para los que de pronto no entendieron porque estaba en mandarín, les voy a explicar rápidamente. ¿Qué es la escrupulosidad o el TOC religioso? El TOC es un trastorno psicológico que es trastorno obsesivo compulsivo, Obsessive Compulsive Disorder en inglés. Este trastorno ha sido muy, digamos que muy malinterpretado en Hollywood y en todas las películas, donde nos muestran siempre a unas personas que se devuelven, que repiten, que cogen y que apagan la luz y prenden la luz y revisan el gas y que se la pasan todo el tiempo ansiosos. Y si bien esa es la gran caracterización de las personas que padecen de TOC, no es solamente eso. Y muchas personas dicen, es que yo soy tan TOC porque organizo mis camisas, organizo mi ropa y entonces no sé qué, y lo toman como un juego. Pero Juliana, mira, si la gente realmente supiera lo que es alguien que tiene TOC, se lo pensaría dos veces antes de pronto juzgar o jugar con este tipo de cosas. Pero el TOC, al ser un trastorno, tiene varias componentes o varias manifestaciones. Entonces está el TOC de la niñez, está el TOC amoroso, está el TOC de la higiene, que es el que siempre quiere estar limpiándose. Hay personas que se raspan sus manitos de tanto limpiárselas para no contaminarse. Y el que yo abordé es el TOC religioso, que lo que quiere decir, resumiéndolo para que no nos alarguemos, básicamente lo que le pasa o le sucede a las personas con TOC religioso es que tienen, bueno, el TOC religioso son obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son aquellos pensamientos intrusivos que se repiten y se repiten y se repiten. Digamos, Juliana, tú vas por la calle y dices, es un ejemplo, dices, ¿y qué tal si yo mandara el carro y atropellara a estas personas? Es un pensamiento intrusivo negativo que tú dices, bueno, se fue, ya lo pensé, no, eso no va a pasar y se fue. Pero las personas con TOC viven todo el día ahí, todo el día ahí, todas las horas, todo el tiempo, y eso los desgasta y les lleva a su vida muy triste. En el TOC religioso lo que sucede con las personas es que empiezan a pensar que van a ofender a Dios, que están insultando a Dios, que están siendo, por ejemplo, lujuriosos, todo el tiempo se la pasan pensando que son pecadores, se la pasan teniendo pensamientos obscenos, ¿cierto? Con temas que tienen que ver con la religión y sufren mucho porque en su moralidad ellos no son así. De por sí son personas muy tranquilas y muy dadas a la religión, pero eso les afecta muchísimo. Imagínate, Juliana, tú amar mucho a Dios, pero saber que tu mente todo el tiempo te está diciendo insulte, haga esto, diga lo otro, es muy complejo. Entonces, ese toque religioso que antes se llamaba escrupulosidad es básicamente todo lo que muchos padres de la Iglesia Católica y de otras religiones han tenido que vivir a costas, por ejemplo, de sentirse pecadores todo el tiempo, entonces se flagelaban. Hubo por allá en la Edad Media, por ejemplo, a estas personas que les pasaba la escrupulosidad. Juliana, te cuento un poco y a las personas que nos ven, eran personas que todo el tiempo se la pasaban flagelándose, es decir, cogían unos látigos y se flagelaban hasta sangrar, porque con solo pensar que estaban, vuelva a la redundancia, pensar que estaban pensando algo malo acerca de Dios, eso les llevaba a flagelarse hasta el dolor más extremo. Y eran personas que sufrían todo el tiempo y que se les dolía su alma. Decía Martín Lutero, quien sufrió de escrupulosidad, y él decía, me duele el alma, me parte el alma siquiera pensar que con mis pensamientos voy a hacerle daño a Dios. Y tenemos grandes ejemplos de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís, el Padre Pío, Santa Teresa de Jesús, que fue muy enfocada mi tesis hacia ellos, porque digamos que de la Iglesia Católica parte también muchas de las secesiones del cristianismo, ¿no? Entonces está el pentecostal, está el evangélico, pero partí generalmente desde la Iglesia Católica. Entonces, para resumir y cerrar este paréntesis,
Mi tesis se basó en estudiar y en analizar esos casos de estas personas que sufren de escrupulosidad o de toque religioso y que les llevaba a tener una vida desagradable, una vida triste, una vida angustiosa, precisamente porque todo el tiempo estaban pensando que insultaban a Dios, que insultaban a la Virgen María, que insultaban a los santos, o que insultaban a su pastor, o que insultaban a su líder. Y entonces imagínate, es esa contraposición de yo querer ser bueno, de tener la moral cristiana, pero en mi mente pensar cosas horribles. Entonces, claro, eso es una carga emocional muy tremenda y son personas que sufrieron muchísimo, pero que también fueron muy bendecidas y llevaron una vida muy pulcra precisamente por eso. Y el análisis final fue preguntarle a 10 creyentes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de la IDMJI, si sabían y conocían de esta escrupulosidad y de este trastorno, si les enseñaron dentro de su congregación que existen este tipo de comportamientos. Y pues el hallazgo y el análisis nos llevó a hacer, digamos que unas investigaciones bastante chéveres. Entrevisté a una psiquiatra muy importante en España y tuve, digamos que un acercamiento a muchas personas y a muchos casos. Y para cerrar, digamos que concluimos que hace falta muchísimo, muchísimo acompañamiento a los creyentes que de pronto de manera escondida, Juliana, sufren de esto y sufren en silencio, entonces sufren doble vez, porque sufren ante los demás, pero sufren ante ellos mismos. Y entonces llevan cargas muy pesadas y es que piensan que todo el tiempo están pecando, que son malas personas, que son impuros. Y esos son solo pensamientos, pero a ellos les ocupa la vida. Entonces mi tesis básicamente se trató de eso. Obviamente les podría aquí hablar 10 horas del tema, pero fue una investigación bastante bonita, novedosa en Colombia, y me parece que el aporte fue precisamente abrir ese escenario de que en las iglesias, sea la que sea, se debe mirar muy, muy detenidamente el tema de, porque ¿qué le pasa? Y esto con esto cierro, Juliana, ¿qué le pasa a las personas con toque religioso? Que ellas se ponen muy ansiosas cuando se les nombra al diablo o cuando se les nombra algo negativo. Entonces se ponen muy ansiosas y se ponen a temblar y sufren ataques de pánico porque eso les genera muchos, muchos problemas emocionales. Entonces se abrió como esa ventana para que se analice desde las iglesias el tema emocional, el tema psicológico, que muchas veces tienen que llevar los creyentes a cuestas. Obviamente siempre respetando las doctrinas y respetando por encima de todo, pues, la enseñanza que se nos da. Muy interesante, Camilo, y yo creo que, pues, primero mencionar que lo hablas con una pasión, que ya entendemos por qué tienes este mérito. Segundo, creo que es un tema que muy pocas personas conocen y cuando digo muy pocas, realmente pienso que son muy pocas. Como tú decías, el TOC se conoce como algo más jocoso, como algo más de ser muy estricto con ciertos pasos o con ciertos procesos, pero de pronto se desconoce el sufrimiento que tiene la persona más allá. ¿Sí? El Ujú. sufrimiento que tiene al no poder dormir, al no poder descansar, al no poder enfocarse o concentrarse en una tarea por estar justamente con ese pensamiento intrusivo dando vueltas, que termina siendo un desgaste emocional muy grande y al ser un tema tan desconocido, quizá las personas, además de lo que tú dices, sentir esa presión personal, sentir esa presión ante, por ejemplo, Dios en este caso, o de acuerdo con los pensamientos que Ujú, tenga, ujú. pero además de eso, súmale que si nadie lo conoce, querer pedir ayuda, pero además sentir que de pronto puedo ser juzgado, Exacto. que como nadie lo conoce, entonces me van a juzgar y eso me va sumando más estrés o más carga emocional. Y Entonces me mira, Juliana, parece, y mira, te dime. interrumpo un momentico porque mira que me hiciste acordar de una frase muy famosa de un paciente con TOC. Y él decía, cuando le decían, descríbame qué es el TOC para usted, y él decía, mi cárcel es mi propia mente. Ay, Él sí. decía con eso, decía, mi cárcel es mi propia mente. Entonces, imagínate tú la connotación que lleva a que tú tengas que decir que tu propia mente es tu cárcel. No es para nada jocoso el TOC y es un tema que está, digamos que es un tema que está bastante notorio en el mundo y cada Ujú. vez son más las personas, esto prevalece mucho más en los hombres, pero cada vez son las personas que sufren distintos tipos de TOC. Entonces, nada, quería acotar eso de que mi propia cárcel es mi propia mente. O sea, imagínate la magnitud que tiene que ver el TOC. Y por eso yo siempre invito a mis estudiantes y a las personas que estudian psicología, sobre todo, es analicemos más profundamente los trastornos y no nos quedemos solo con los que nos muestran las novelas y las películas, porque siempre va a ser algo muy rosa, muy bonito, pero la realidad es mucho más cruda. Y ahí también es como una oportunidad para invitar a las personas que de pronto dicen, bueno, pero si yo voy a estudiar psicología, ¿qué es? Muchas personas lo toman como, ay, no, eso es para los locos, porque ha pasado y se ha escuchado mucho eso, y es entender que hay
una forma más empática de comprender a las personas y de ayudarlas a salir de una situación en la que ellos ni siquiera saben cómo entraron y ni Mm, siquiera saben cómo salir. Pero es- entonces, si nos formamos en esto, es una oportunidad perfecta para decir, ve, yo te tiendo una mano, vamos a salir de esto y entre todos nos vamos a ayudar porque de esa mm, manera también podemos ayudar a más personas. Entonces, quienes de pronto dicen, bueno, pero ¿cuál sería un argumento bueno para decidirme, por ejemplo, por estudiar psicología? Este es un argumento perfecto. Es la súper, oportunidad perfecta de adquirir herramientas y ponerlas al servicio de otros que tanto en este momento lo necesitamos. por Y supuesto. Camilo, a partir de pues tu experiencia como estudiante, sabiendo pues que eres egresado de la universidad, nos gustaría que nos contaras sobre justamente la experiencia de estudiante, qué elementos consideras que son claves, qué habilidades crees que deben desarrollar tanto quienes estén estudiando como quienes quieren iniciar un pregrado en una modalidad como esta que es virtual. ¿Sí? Si bien tenemos un pensum muy completo, muy Ujú. competitivo en el mercado con pensum de otras universidades, que tiene además una particularidad y un plus que es estudiar virtualmente. Muchas personas dirán, ay, es muy suave el estudio virtual, o ay, es que me van a exigir muy poco, o ay, como no hay como ese seguimiento de clase presencial o física, entonces no voy a tener como tanta exigencia, pero en realidad sí. Y cuando las personas entran a estudiar un programa virtual, por ejemplo, en Zion International University, dicen, wow, realmente esto tiene una carga adicional en términos académicos. Entonces, ¿tú qué consejo le darías o qué crees que puede desarrollar cada persona para hacer mejor su trabajo académico? Sí, al contrario, Juliana, como tú dices, estudiar de manera virtual, si bien tiene muchas bondades y muchos beneficios, yo siempre he pensado que la exigencia es doble, porque no tienes un profesor que te esté diciendo hacer las cosas. Si bien en Zion los profesores siempre tratamos de estar muy presentes, hay un factor importante en estudiar virtual y es el factor de la disciplina. El estudiante que estudia de manera virtual, valga la redundancia, eh, es un estudiante que tiene que tener disciplina. Si no la tiene, la adquiere sí o sí, ¿cierto? Con el trasegar de los semestres, con la ayuda de los profesores, todo eso se adquiere, no se nace con eso se adquiere. Pero para responder más claramente a tu pregunta, yo siempre he creído que hay dos factores importantes. Primero, la autonomía del estudio, es decir, que tú no te puedes quedar solamente con lo que tu profe te da, con lo que tu profe te enseña, sino que el estudio virtual te obliga a que tú investigues también por tu parte, a que tú también tengas un criterio y un rigor, a que seas muy organizado, demasiado organizado, y no hay nada más lindo en la vida que uno aprender a ser organizado con todo. Si uno aprende a ser organizado en el estudio, aprende a ser organizado en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, y uno para uno ser exitoso en la vida tiene que ser muy organizado. Entonces, el estudio virtual te da a ti unas bases fundamentales de ser organizado. ¿Qué hacía yo? Yo llevaba un calendario, entonces yo anotaba qué tenía que hacer a la antigua, siempre he dicho yo, entonces yo era la antigua, ahorita los muchachos ya son un poco más de Trello y de todas estas aplicaciones, pero yo era más con mis blogs, pues como periodista, pues yo todo lo anoto en Esfero, entonces yo anotaba, tengo que leer esto, tengo que hacer esto, tengo que investigar esto, y siempre, Juliana, con algo muy claro, y es que si mi profesor y mi profesora se están esforzando por enseñarme, yo tengo que darles la talla. Entonces me esforzaba mucho más y me esforzaba también por ayudar a mis compañeros, porque yo tenía compañeros de 60, 65 años, 70. Entonces, ¿cómo no ayudarlos? Si a mí me va bien, pues qué alegría que a él también le vaya bien o a ella, qué alegría, hasta más alegría le da a uno, ¿cierto? Entonces, la organización en el estudio. Y otra cosa, Juliana, que yo creo que es importante, es aprender a trabajar en equipo. Nosotros los latinos, y digo los latinos porque desafortunadamente somos un grupo muy específico, hemos aprendido que a veces es mejor, yo me defiendo por lo mío y yo hago lo mío y los demás verán qué hacen. Desafortunadamente la vida no funciona así. La vida laboral, la vida familiar, nosotros somos seres sociales y necesitamos estar interactuando siempre. Pero algo que los estudiantes a veces no entienden y que yo sí lo entendí gracias a Dios y me fue muy bien en el estudio por eso, fue aprender a trabajar en equipo. Y aprender a trabajar en equipo, le escuchaba alguna vez al doctor Carlos Alberto Baena cuando hacía una columna muy bonita sobre eso y decía, aprender a trabajar en equipo es ceder y saber que si mi idea es buena, pero la de mi compañero es mejor, yo sé que con la de él nos va a ir bien a los dos. Entonces permito que sea la de él la que brille,
porque trabajar en equipo significa poner mi conocimiento y tres mentes más para que la idea salga a flote. Significa ser humilde, sencillo, tolerante, paciente. Y cuando uno estudia de manera virtual, se necesitan esas calidades y esas cualidades, porque trabajar en equipo demanda que yo sea capaz de decirle a mis compañeros, vamos a hacer esto, ¿qué piensan ustedes? Pero desafortunadamente, Juliana, esto se ve muchísimo en las universidades, sobre todo en las virtuales, las personas no tienen las características o no les gusta trabajar en equipo. Y yo les pregunto siempre, ¿qué va a hacer un profesional que no sabe trabajar en equipo? Un psicólogo, ¿cómo va a trabajar solo? No puede. Un administrador, un periodista. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Yo por eso siempre obligo a mis estudiantes a trabajar en equipo. Me hacen malas caras, se ponen bravos, pero después me lo agradecen y eso es bonito porque conocen a las personas, porque conocen al ser humano y porque se ponen a prueba con la tolerancia, la paciencia y la humildad. Entonces, esos dos factores, trabajar en equipo y ser muy, muy organizado, aparte de aprender a leer, aparte de sacar el tiempo, de ser muy juicioso y de ser muy, 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 muy comprometido con lo que se está haciendo. Entonces, me parece que esa sería como la gran respuesta a tu pregunta. Gracias. Y en realidad son dos características que, como tú lo mencionabas, son herramientas que nos sirven para todo, para todas las Ujú, áreas de nuestra vida. Para ujú, si estamos en un trabajo, si de pronto nunca hemos trabajado, si vamos a empezar a trabajar, para nuestra familia, para administrar nuestro hogar, absolutamente para todo sirve la organización y el trabajo en equipo. Además, es, somos seres sociales. es, Siempre vamos a estar conviviendo con más personas. Entonces, si desde la universidad o desde la formación académica podemos empezar a desarrollar esas habilidades y el gustico, ¿no? El gustico por ujú, querer trabajar en equipo, por ser empático, por querer ayudar, porque si tengo que de pronto darte un jaloncito de hoy o darte un empujoncito también, pues lo puedo hacer y bien hacerlo para el beneficio de todos. Claro, como tú lo dices, a veces de pronto como seres humanos podemos pensar, ay, pero es que es mi idea, ay, pero es que soy yo, pero qué bonito si cuando hablemos de los profesionales somos todos muy buenos y no es uno bueno dentro de 10, sino los 10 somos muy buenos. exacto. Entonces, qué bonito también ver cómo los profesores dentro de la universidad y dentro de la formación como más estructurada, como más técnica, también están enseñando los valores porque realmente creo que los valores son ese plus que cuando estamos en el campo laboral nos hace diferentes, pero no diferentes para sobresalir, sino diferentes para aportar, para crecer y Ujú. para desarrollarnos aún más. Entonces, Camilo, dejando un poquito, digamos que de lado la experiencia académica, queremos irnos aquí por tu experiencia laboral. Entonces, tú has trabajado, sabemos que has trabajado en el Congreso de la República, en Colombia, has trabajado en el partido político Mira, has trabajado en NTN 24 y queremos saber, a partir de esta experiencia laboral en estos escenarios, ¿cuál es el aporte diferencial que te ha otorgado esta experiencia en el campo de la docencia? ¿Y qué hace Camilo diferente justo como docente desde esta experiencia que ha tenido? Sí, gracias. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ellos son mis amigos. Eh, Desafortunadamente, a veces las personas confunden el ser amigo con entonces no hago nada, no trabajo, me la paso chévere y el profesor me quiere y ya. Pero yo les enseño a ellos, siempre trato de hacerles entender que la palabra amigo tiene una connotación tremenda. Bíblicamente tiene una connotación tremenda y académicamente mucho más también, porque al amigo no se le falla, al amigo no se le toma el pelo, al amigo se le cumple. Entonces yo siempre he tratado a mis estudiantes como amigos y eso a mí me ha servido mucho para romper esa barrera tan clásica de que es que el profesor es el que regaña, el rajatabla, el usted no me hace, usted no me mira, usted no me habla, porque precisamente es eso lo que trae y conlleva muchos problemas en la educación. Entonces, a mí me ha servido mi formación laboral, a quien pues obviamente le agradezco a todos mis jefes y todas las personas que han trabajado conmigo, porque ha sido gracias a ellos que yo he aprendido muchas cosas y la paciencia que me han tenido. Pero mira que yo he estado en el sector público, he estado en el sector privado, en la política, en el periodismo, trabajé en NTN 24, que es el canal de RCN aquí en Colombia, internacional. Y digamos que lo que, lo que me ha enseñado para ser docente es tratar a todas las personas por igual.
Yo en RCN, en NTN, en la política conocí gente, entre comillas, muy importante, muy influyente, con mucho poder, pero que dejaba mucho que desear en términos de ser persona, ¿me entiendes, Juliana? Y ahí es donde yo digo que tú puedes tener 50 títulos colgados en la pared, pero no te van a servir de nada en la vida si tú no eres persona. Y va mucho, mucho con lo que tú decías ahorita. Nosotros los profes en CIU tratamos de enseñarle a los estudiantes a ser personas y ya después por añadidura viene el ser profesionales. Entonces a mí me enseñó mi carrera profesional y mis carreras laborales, me enseñaron a respetar a todas las personas, a tratarlas a todas por igual, a tenerles paciencia, a que tú, Juliana, vas a un ritmo distinto al mío y no por eso eres menos que yo. Y eso le trato de dejar a mis estudiantes siempre, que la academia y la teoría es muy buena, pero que de qué me sirve, de qué me sirve tener un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. No, a mí lo que me sirve es sumergirme, pero sumergirme con 2, 3, 4, 5, vengan para acá y sumérjanse conmigo. Qué alegría y qué bonito es aprender con otros y que el conocimiento no se vuelva una exclusividad. Entonces, yo a mis estudiantes los motivo y les digo, tal vez es lo que me diferencia a mí un poquito y es que yo les hablo de manera muy jocosa, los trato como si fueran mis amigos, hago que mis clases sean muy filosóficas, pero no filosofía cansona, sino de pensar, de la realidad, de la lógica ante todo, como dice una doctora que yo quiero mucho, dice lógica ante todo, entonces les planteo siempre que todo es con lógica y cuando uno tiene lógica en la vida a uno le va bien y disfruta las cosas. Juliana, la universidad no es para sufrir. La universidad no es para llorar, la universidad no es una carga, la universidad es una etapa hermosa para aprender, para vivir con los profesores, para compartir conocimientos. Desafortunadamente, a veces los profesores son los que se encargan de que la universidad sea una carga para los estudiantes. Entonces, creo que lo que a mí me diferencia y lo que más me hace de pronto, hablando un poquito de modestia aparte, lo que me hace un poquito distinto y es por lo que me dicen mis estudiantes, es que yo siempre los trato siempre de que sean iguales a mí, de que en esa teoría del poder que hablaba Michel Foucault no se note tanto que yo soy el profesor y ellos son los alumnos. Y me ha funcionado, ¿sabes, Juliana? Me ha funcionado porque nunca han abusado de la confianza, sino que por el contrario me siento muy feliz de ver que más se comprometen, que más me cumplen, que me hacen cosas impresionantes. Trato de innovar. Por ejemplo, ahorita en mi clase de psicología política, trato de implementar siempre como trabajo final una asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, poner a psicólogos a ser presidentes de la República y hacer un discurso. Entonces, tienen que hablar como políticos. Y eso, digamos que es innovar y les ha gustado muchísimo. Los pone a prueba, los hace sufrir, pero es un sufrimiento rico, ¿me entiendes? Es un sufrimiento chévere. Entonces, me parece que como docente estamos llamados es a motivar a los estudiantes y no a cargarlos, no a rajarlos, perdóname la expresión, no a dañarles sus sueños, sino que por el contrario es a darles un empujón y a decirles, hágale, hágale, siga, porque yo también soy estudiante y yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Entonces yo creo que al profe Camilo es un poquito distinto también, es porque a veces les echo muchos refranes, a veces les hablo con muchos dichos locales, algo que yo le heredé aquí a este par de personajes hermosos que tengo en esta foto, que son mis papás, y es que uno siempre tiene que ser muy sencillo. Mis papás no hicieron sino hasta quinto de primaria, pero son más sabios y más inteligentes que este personaje que tiene casi 3 carreras. Entonces, entre más sencillo sea uno al hablar, entre más normal sea uno al hablar, entre menos títulos y menos doctoritis tengamos, yo creo que es más bonita la vida y es más bonita la relación entre profesor y estudiante. Bueno, entonces yo creo que para quienes están empezando psicología, para quienes están como llevándose una idea de qué van a ver en psicología, él es el profe Camilo, entonces el profe que es estricto, pero es divertido. Entonces ya saben que van a ver con Camilo más adelante. Prepárense para disfrutar de la academia justamente. Camilo, muchísimas gracias por abrir este espacio para acompañarnos. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que estamos como en cierre de semestre. Es Mm. difícil, pero apreciamos mucho que nos hayas dado este espacio y sabemos que vamos a inspirar a nuestra audiencia a que pues tome la opción y se rete a adquirir conocimientos académicos. No, apreciada Juliana, a ti, a todas las personas que nos van a ver en las redes sociales, sepan que yo, eso sí, yo siempre lo digo, yo amo la universidad, donde sea, donde me inviten a un café virtual, a lo que sea. Yo amo la universidad, estoy eternamente agradecido con el doctor Iván, porque él me ha enseñado también a mí algo muy importante, Juliana, y es que uno se cae, pero se levanta, y se levanta ayudando a los demás. Entonces, es un ejemplo a seguir el doctor Iván con su bondad, cómo ayuda a las personas y nada, yo amo la universidad, siempre la defenderé, la protegeré, la motivaré y vengan para acá, que
muchos piensan que por no estar en Harvard no, entonces no tienen conocimiento y al contrario, el conocimiento ya está hecho. Lo importante es darse la oportunidad. Y Zion International University en unos años va a ser un lugar maravilloso como lo es hoy, pero mucho más cimentada y mucho más fuerte. Y se van a acordar del profe Camilo cuando en unos años volvamos a hablar de Zion y se den cuenta que estamos en todas las esferas del mundo sacando profesionales íntegros y sacando profesionales con mucha formación moral y ética, que es lo más importante. Entonces, yo de verdad que me siento muy feliz, Juliana, de que me hayan invitado. El problema es que me invitan y yo hablo muchísimo y entonces sé que tienes que sufrir ahí tú con el tema del tiempo, pero como periodista te entiendo, entonces voy a cortarle un poquito y agradecerles por la oportunidad, agradecerles por permitirme contarles una gotica de lo que soy yo. No es fácil hablar de uno, pero espero que me hayan podido de pronto entender lo que le quise transmitir. Y a ti, Juliana, de verdad, por el carisma que tienes para llevar a cabo estos programas y por todo lo que se viene también para Zion International University. Muchas gracias, Camilo. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en la sala de Zion TV. Hoy nos acompañó Camilo Chiquillo, docente de la Universidad Zion International University. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que con Zion TV el conocimiento es infinito.